Los torneos del 2014 y 2015 del fútbol argentino cambiaron para siempre cómo conocíamos nuestro fútbol hasta ese momento. ¿Por qué? Porque en el torneo de transición 2014 de la Primera B Nacional, segunda categoría de nuestro fútbol, hubo 10 ascensos a la máxima categoría, lo que hizo que en el torneo del 2015 tengamos 30 equipos en la primera división del fútbol argentino. Estos ascensos en masa produjeron que muchos equipos que parecía imposible hasta ese momento jugaran en primera división pudieran saber lo que es jugar en el fútbol grande. Tenemos ejemplos de equipos que subieron, hicieron las cosas muy bien y lograron cosas importantes, pero no nos vamos a concentrar en esos equipos que en la mayoría de los casos hicieron las cosas bien y se mantuvieron en primera o pudieron volver en el corto periodo de tiempo. Nos vamos a concentrar en Crucero del Norte, el que estadísticamente y en rendimiento probablemente sea uno de los peores equipos de toda la historia del fútbol argentino. Yo soy el autor de Sobre la Chicharra y arrancamos el video hablando sobre Crucero del Norte del 2015. El Club Mutual Crucero del Norte surge a finales de la década del 80 por empleados de la empresa Crucero del Norte y la familia Koropesky. Aunque al principio el fútbol profesional en cancha de once tal y como lo conocemos no era la actividad que realizaban, sino que Crucero del Norte se ganó una muy buena reputación a lo largo y ancho de todo el país por su desempeño y actuaciones en el fútbol sala o futsal. Y desde 1986 empezaron a disputar y ganar diversos torneos locales y regionales. En el 2003 Crucero del Norte era uno de los equipos más importantes de futsal de toda la Argentina, jugando varias finales y llegando a conseguir campeonatos nacionales. Debido a todo este éxito, deciden afiliarse a la Asociación del Fútbol Argentino un 28 de junio del 2003, con un claro objetivo: jugar la B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino en menos de 10 años, objetivo que parecía completamente irreal e imposible y desató toda clase de burlas de la gente y periodistas. El camino de Crucero del Norte por el fútbol profesional empezó en la Liga de Misiones, sexta categoría del fútbol de nuestro país, con 7 jugadores en su plantel que venían del futsal. Para sorpresa de propios y extraños, a Crucero le empieza a ir muy bien en la liga y en el 2005 se clasificó para el Torneo Argentino C. A partir de ahí comenzó un ascenso meteórico para el colectivero. En su primera participación en torneos de AFA, Crucero del Norte ganó el Argentino C de punta a punta, perdiendo apenas un partido en todo el torneo, y se ganó su boleto al Torneo Argentino B, cuarta categoría de nuestro fútbol. El Argentino B les costó un poquito más, y estuvo 4 años en esta categoría, desde el 2005 hasta el 2009. Ascendieron y estuvieron 3 años en el Argentino A, desde el 2009 hasta el 2012. En esa época en el equipo jugaba Fernando el Cuqui Márquez, con paso en Belgrano, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, por ejemplo. En el 2012 ascienden a la B Nacional y en apenas 2 años y medio consiguieron su pasaje a la Primera División. Todo esto con una fecha de anticipación en el nefasto torneo de los 10 ascensos a Primera del 2014 para formar el torneo de 30 en el 2015. Y Crucero del Norte cumplió su objetivo. En 12 años pasó de jugar en la sexta categoría a la primera división del fútbol argentino. En todo este ascenso, Crucero del Norte rompió 2 récords en el fútbol argentino. Fue el equipo más joven en disputar la segunda división, récord que le duró hasta el 2017, superado por Agropecuario. Y el otro récord todavía sigue vigente. Es el equipo más joven en toda la historia en jugar la primera división del fútbol argentino, con tan solo 11 años de existencia. También es el único equipo del interior en llegar a primera división después de jugar en todas las categorías. Ahora sí, empezamos con el torneo del 2015 de Crucero del Norte en primera división. Y es que si sos futbolero te tengo un jueguito rápido. ¿Te acordás de 3-4 momentos memorables de Crucero del Norte en primera división? Es muy difícil, pero haciendo un juego de memoria y trabajando mucho podemos conseguir un par, pero no son muy positivos. Para empezar tenemos el estado del campo de juego de la cancha de Crucero del Norte, que tenía el pasto muy alto, haciendo acordar a los viejos campos de las canchas de Brasil, y hubo mucha polémica al respecto. Tenemos, este es un poco favorable a Crucero, un golazo en contra de Chicharano en un Huracán 3, Crucero del Norte 3, que lo hemos repetido todos los años en los especiales de la Vecchia. Y también nos podemos acordar del Boca Crucero del Norte jugado en la Bombonera, en el que Carlos Tevez erra un penal. Pero no tenemos muchos más momentos memorables de Crucero del Norte en primera, y eso se ve reflejado en cómo le fue en ese año Crucero del Norte. Bajo la conducción técnica de Gabriel Schurrer, el técnico que había logrado el ascenso, Crucero se preparaba para el torneo de 30 equipos, y armó un Dream Team de jugadores falopa, por decirlo de alguna manera. Integraron el plantel Diego Torres, no el cantante,
Ariel Cólcera, Fabián Montserrat, ex Independiente, Claudio Filippi, que tuvo un paso en Instituto, Nicolás Olmedo, Nicolás de Matei, Gabriel Cafa. El único jugador rescatable que después tuvo una buena carrera y fue el mejor jugador de Crucero del Norte durante todo el torneo fue el paraguayo Gabriel Ábalos, de gran presente en la actualidad en Argentinos Juniors. Es el único jugador de todo el plantel que tuvo una buena carrera después de Crucero del Norte. Jugadores al borde del retiro, históricos del ascenso y promesas que nunca explotaron, fue el cóctel que armó Crucero del Norte para su primera y única participación en Primera División. De más está decir que el plantel de Crucero era el de menor presupuesto de toda la categoría. Su aventura en el fútbol grande comenzó el 14 de febrero del 2015. Y no fue para enamorarse el año de Crucero. Recibieron a Tigre en un deslucido empate 0-0. Del partido no se acuerda nadie, pero si vos veías fútbol argentino en esa época, seguramente te acordás de la gran polémica que se armó debido a la altura que tenía el pasto de la cancha de Crucero, pasto denominado como grama bahiana. Este tipo de césped es muy denso, de textura gruesa y un color verde medio claro. Además del pasto, Crucero del Norte tenía la cancha con las dimensiones más grandes de todo el fútbol argentino, con 110 metros de largo y 75 de ancho, superando al Monumental de River y al nuevo gasómetro de San Lorenzo. Estas características de la cancha eran únicas en todo el fútbol argentino y parecían campos de juegos brasileros, cosa que en un principio alarmó y preocupó mucho a algunos dirigentes del fútbol argentino, al suponer que Crucero del Norte tendría una fuerte localía, pero al final no fue así. A pesar del empate en el comienzo, las cosas no le fueron bien al equipo de Schürrer. Crucero del Norte recién pudo sumar su primera victoria en la fecha 7 ante Temperley por un tanto contra 0 con gol de Fabio Vázquez. El triunfo no le dio el aire suficiente a Schürrer para aguantar en el cargo y terminó renunciando en la fecha 10 luego de perder 1-0 frente a Belgrano en Córdoba. Schürrer dejó al cuadro misionero con 6 unidades de 30 posibles, campaña de descenso directo. Ante su baja, Miguel Salinas fue el encargado de dirigir al equipo ante Colón de Santa Fe y consiguió un empate 0-0. Para la fecha 12, Sebastián Pascual Rambert se convirtió en el nuevo entrenador de Crucero del Norte. En el esquema táctico no hubo modificaciones, ya que el nuevo entrenador optó por utilizar el 4-4-2 de Schürrer y solo cambió a algunos jugadores. Rambert asumió y en su primer partido el colectivero perdió 5-2 frente a Unión en Santa Fe. En la fecha 13 le ganaron a Defensa y Justicia por 3-1 en condición de local y en la 15 también le ganaron 3-1 a San Martín de San Juan, sumando 2 victorias consecutivas como local. Parecía que el cambio de entrenador le había dado un nuevo aire a Crucero y que podía soñar con salvar la categoría. Pero este sueño no le duró mucho tiempo. Crucero volvió a perder y el ambiente era tenso. Los jugadores denunciaban y le reclamaban públicamente al presidente mejores condiciones de viaje. Los futbolistas explotaron y denunciaron viajar como ganado luego de una derrota ante Argentinos Juniors. Y el máximo dirigente del club aseguró que el equipo siempre se trasladó de esa manera a lo largo de toda su historia y nunca hubo problemas con los futbolistas. Pero esta no fue la única polémica en la que se vieron envueltos los dirigentes de Crucero del Norte, ya que decidieron trasladar la localía en los partidos contra River e Independiente. Crucero dejaba las tierras misioneras para recibir a los dos grandes en la provincia de Chaco, más precisamente en la cancha de Sarmiento de Resistencia. Todo esto debido a la baja asistencia de público a los partidos y por si fuera poco, el presidente fue lapidario con sus palabras con los hinchas. Tenemos de todo, pero nos faltan hinchas que sigan al equipo. La gente en Misiones no es muy apasionada por el fútbol. Esta decisión no le causó gracia al gobierno misionero y decidió retirar su aporte económico que consistía en unos 750.000 pesos por semestre al Club Crucero del Norte. En la fecha 19, Crucero respiró un poquito y encontró algo de tranquilidad en un ambiente ya caldeado y muy complicado, cuando empataron 3-3 contra Huracán, partido que, como dijimos anteriormente, pasó a la historia por el golazo en contra que hizo Chicharano. El colectivero apenas sumaba 14 puntos en 19 fechas y estaba en la última posición del torneo. Teniendo en cuenta que era un equipo recién ascendido y en los promedios dividía por tan solo una temporada, era un contexto muy complicado para poder lograr la salvación. Para colmo, el fixture tampoco los ayudó mucho. Entre las fechas 26 y 29 le tocó el fixture de la muerte. Tenía que enfrentar consecutivamente a River, a Boca, a Independiente
y a Racing. Crucero ya estaba prácticamente condenado al descenso directo, y para colmo en la fecha 22, el goleador del equipo, Gabriel Ábalos, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y se despidió del torneo. El empate en Huracán fue el último punto que sumó Crucero del Norte en todo el torneo. Después de ese partido, el equipo misionero sufrió 11 derrotas consecutivas para despedirse de la primera división. Perdió 2-1 con San Lorenzo, 1-0 frente a Nueva Chicago, 4-0 frente a Argentinos Juniors, 3-1 frente a Lanús, 1-0 ante Banfield, perdió 1-0 con River, 1-0 ante Boca en la Bombonera, y ese día Carlos Tevez erró un penal y Crucero del Norte descendió, cayó 4-0 ante Independiente, 3-0 versus Racing y cerró su participación en el torneo de primera cayendo por 2-0 contra Aldo Civi. Sin duda, uno de los peores equipos de toda la historia de la primera división del fútbol argentino. Repasemos la campaña de Crucero del Norte en números. Disputó las 30 fechas del torneo de primera división del 2015, consiguiendo apenas 14 puntos, producto de 3 victorias, 5 empates y 22 derrotas, con 21 goles a favor, 55 en contra y una diferencia de gol de menos 34 goles. Pero eso no es todo. Crucero del Norte igualó un récord que venía en el fútbol argentino desde 1939 y es, junto al Club Argentino de Quilmes, los únicos 2 equipos en toda la historia de la primera división del fútbol argentino que perdieron todos los partidos que jugaron en condición de visitante en un torneo. Crucero del Norte perdió los 15 partidos que disputó de visitante en ese torneo y Argentino de Quilmes en 1939 perdió los 17 partidos que disputó en condición de visitante. Un récord estadístico negativo que marca claramente cómo fue todo el año de Crucero del Norte. Como mencionamos a lo largo del video, Crucero del Norte tuvo 3 entrenadores en su paso por la primera división del fútbol argentino. Gabriel Schurrer, con un triunfo, 3 empates y 6 derrotas. Miguel Salinas, que dirigió solamente un partido, el empate 0-0 con Colón de Santa Fe. Y Sebastián Pascual Rambert, que dirigió 18 partidos, con 2 triunfos, 1 empate y 15 derrotas. Con 5 goles, Gabriel Ábalos, el paraguayo, fue el máximo goleador de Crucero del Norte durante todo el torneo. Los goles se los convirtió un doblete a Defensa y Justicia, uno a San Martín de San Juan y un doblete a Huracán. El resto de los goleadores fueron Colser y Figueroa con 3 goles, Álvarez y Duhaut con 2 goles, Barraza, Stupisky, De Matei, Martínez, Lechner y Vareiro con 1 fueron los encargados de marcar todos los goles de Crucero del Norte en la primera división. Y así pasó el video hablando sobre el peor equipo en la historia de la primera división del fútbol argentino, el Crucero del Norte del 2015. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video y quieren más contenido de este estilo, denle me gusta y suscríbanse al canal de YouTube de Sobre la Chicharra. Yo soy Tucci de Sobre la Chicharra. Les mando un beso, les mando un abrazo. Nos reencontramos en el próximo video. Bye bye.